Muy buenas tardes nuevamente, estamos en el canal de Soptech y el día de hoy pues vamos a tratar un nuevo tema, ¿sí? En esta sesión número 13 y bueno, pues vamos a comenzar con la parte que tiene que ver con el formato a celdas. Antes de que nosotros realicemos este procedimiento, pues vamos a ver cuáles son los procedimientos para que nosotros podamos manipular tanto filas como columnas, ¿ok? Entonces en ocasiones pues es necesario modificar el ancho y el alto de las columnas de los renglones para darle a la hoja de cálculo una mejor presentación. Aunque modificar el tamaño de la fuente en una fila lo podemos hacer de manera automática, también podemos cambiar su tamaño acoplándonos al mejor espacio, y no sucede así con las columnas, las cuales pues deben de ser modificadas de manera manual. Vamos a tener que en una hoja de cálculo podemos especificar un ancho de columna comprendido en un valor que puede ir de 0 a 255, ¿sale? Que es el valor máximo que puede contener en cuanto a caracteres una columna. Tenemos que este valor pues representa el número de caracteres que se pueden mostrar en una celda con formato de fuente estándar o con el formato de fuente predeterminada. Tenemos que el ancho de la columna predeterminado es de 8.43 caracteres, y si tenemos que si el ancho de la columna se establece como 0, tenemos que esa columna pues no la vamos a ver, es decir, vamos a ver que esa columna pues regularmente va a estar oculta. ¿Ok? Las medidas que puede tener una hoja de, o la anchura o la altura de una celda en una hoja de cálculo puede estar dada en píxeles, ¿ok? O también puede estar en puntos. Aquí va a depender de las dimensiones que esté manejando nuestra máquina. Y también tenemos que podemos especificar el alto de una fila, el cual puede estar comprendido entre valores que van del 0 al 409. Este valor puede estar representando la medida en puntos de alto, y tenemos que un punto de alto, ¿sí?, es aproximadamente igual a un 72 de pulgada. Tenemos que el alto de una fila predeterminado, ¿sí?, en puntos puede ser de 12.75 puntos, ¿sí? Y tenemos que si el alto de la fila se establece como 0, pues vamos a tener que esa fila también va a mantenerse oculta, es decir, no la voy a poder visualizar. Bueno, pues vamos a ver cuál es el procedimiento que nosotros podemos realizar para poder cambiar el ancho de una columna, y para ello pues vamos a realizar los siguientes pasos. Entonces lo primero que debemos de hacer es seleccionar la columna o columnas que deseamos cambiar. Esto quiere decir que yo puedo cambiar el ancho de una columna exclusivamente, o puedo seleccionar varias para a esas columnas que tengamos seleccionadas podamos asignarle exactamente la misma anchura, ¿ok? Para ello pues dijimos que vamos a hacer lo siguiente. Entonces nos vamos a mover a la ficha de inicio, que es la ficha que de manera predeterminada se encuentra seleccionada cuando nosotros abrimos Excel, ¿ok? Y de ahí nos vamos a mover al grupo celda. Para ello, pues lo que voy a hacer es voy a minimizar mi presentación para que de esa manera nosotros podamos visualizarlo. Entonces voy a minimizar mi presentación. Tengo abierto un archivo de Excel y lo que voy a hacer pues es precisamente irme a mi ficha de inicio, la cual pues si no está seleccionada, puedo tener otra ficha seleccionada, puedo presionar la cinta, el nombre de la cinta, y la va a activar, o también puedo activar la cinta presionando la tecla de Alt y seleccionando la tecla de acceso rápido, que en este caso sería la letra O. Vemos que debajo de cada uno de los nombres de las cintas me aparece el nombre de la tecla o combinación de teclas que necesitamos presionar para que se active la cinta correspondiente. En este caso, pues presiono la letra O, que es la letra del acceso rápido para la ficha de inicio, y vemos que automáticamente se activa la ficha de inicio y me coloca
todos los accesos rápidos o todos los metacomandos para cada una de las opciones dentro de cada grupo de opciones. Yo la voy a deshabilitar presionando la tecla de Alt para que me muestre toda la ventana. Y bueno, pues lo siguiente que tengo que hacer para poder manipular mis filas y mis columnas, ¿sí? Sería irme a el grupo celdas, que es el primer grupo, bueno, el segundo grupo. Si contamos de izquierda a derecha los grupos, ¿sí? Tenemos el grupo celdas, que es aquí donde tengo mi cursor. Y de aquí voy a irme a seleccionar la flechita que tengo por debajo de la opción que dice formato, para que me despliegue el conjunto de opciones que me va a permitir que yo pueda manipular tanto las filas como las columnas. ¿Ok? Entonces aquí, pues lo único que tengo que hacer, pues es seleccionar la opción con la cual yo quiera realizar el cambio correspondiente. Por ejemplo, para cambiar el ancho de mi columna, pues lo que tengo que hacer es, prácticamente me voy a ubicar en la columna de la cual quiero cambiar el ancho. En este caso estoy en la columna A y me voy a ir a la opción que dice ancho de columnas. Si yo le doy un clic aquí, vemos que automáticamente me aparece el ancho predeterminado en puntos, en la medida en puntos que tienen todas las celdas dentro de Excel, que es de 10.71, ¿sale? Entonces, si yo quiero modificar su tamaño, por ejemplo, yo quiero que mida el doble, pues aquí le pongo 21.42, entonces aquí le pongo 21.42, aquí le doy a aceptar y vemos que automáticamente cambia el tamaño sin mayor problema. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la forma en la que básicamente pues nosotros podemos cambiar la anchura de mi columna. En este caso fue una, pero pude haber tenido, seleccionado dos o más columnas y al mismo tiempo les hubiera asignado el mismo ancho a todas las columnas que hubiera tenido seleccionadas. ¿Ok? Ahora bien, también tengo la opción que dice ancho predeterminado. Si yo le doy un clic aquí, ¿ok? Automáticamente coloca en la ventana el tamaño predeterminado, ¿ok? Y al darle a aceptar, pues me va a regresar al tamaño predeterminado que debe de tener la ventana, ¿ok? Entonces ahí tenemos pues esta característica básica con la cual podemos trabajar. De la misma manera, esto yo lo puedo hacer de manera manual, de la siguiente manera. Puedo ubicar mi cursor, ¿ok? En la intersección de la columna de la cual yo deseo cambiar la anchura. ¿Ok? En este caso vemos que cuando yo me coloco sobre el encabezado de la columna que quiero cambiar su ancho, ¿sí? Al colocar mi cursor en esa intersección, ¿ok? Entre la columna A y la columna B, veo que mi cursor cambia de forma. Ahora mi cursor tiene una forma de flecha en sentidos contrarios y esto me va a permitir que si yo mantengo presionado el botón izquierdo de mi mouse sin soltar y arrastro hacia el lado izquierdo, esto me va a permitir que yo pueda cambiar. Si nosotros vemos, conforme yo puedo arrastrar, automáticamente me va a dar el ancho en puntos, ¿sí? Para que yo lo pueda ajustar, ¿ok? O bien, también me aparece el ancho en píxeles. Cuando yo ya tengo la medida exacta, simplemente suelto mi botón del mouse y automáticamente le da la dimensión que necesito para que tenga el ancho correspondiente. Entonces ya vimos dos formas mediante las cuales yo puedo modificarla. La primera es utilizando la opción ancho de columna, ¿ok? Mediante el cual pues me da el tamaño predeterminado y pues simplemente coloco la cantidad de puntos, ¿sí? Que quiero que tenga de ancho, ¿sí? Y al darle a aceptar, pues automáticamente lo modifica. La otra, pues dijimos que para poder cambiar el ancho de la columna, basta con que simplemente
yo me coloco en la intersección de la columna en la cual quiero cambiar el ancho, y al aparecerme este cursor, pues simplemente arrastro hasta la izquierda si quiero hacerlo más pequeño, y arrastro hacia la derecha manteniendo el botón izquierdo del ratón presionado para poderme mover a ajustar la anchura que yo necesite, ¿ok? Y todavía tenemos una tercera forma, ¿ok? Que se llama autoajustar. Cuando yo necesito ajustar de manera exacta el ancho de la columna, ¿sí? Rápidamente, ¿sí? Lo voy a hacer simplemente colocándome en la intersección de la columna que quiero ajustar, y lo único que tengo que hacer es darle un doble clic rápido con el botón izquierdo, y vemos que automáticamente se ajusta a el ancho del texto más largo que tenga en esa columna. ¿Ok? Entonces ahí tenemos tres procedimientos que me van a permitir que yo pueda cambiar, ¿sí? O manipular la anchura de mi columna. ¿Ok? Entonces aquí yo le doy control Z, pues vemos que deshace el cambio y me vuelve a regresar mi hoja de cálculo con la anchura en la columna 1 que tenía de manera predeterminada. Bueno, pues este mismo procedimiento vamos a ver que aplica exactamente igual para el alto de la columna. Ok, entonces para que yo pueda cambiar el alto de la columna, nuevamente me voy a mi grupo celdas de la ficha de inicio, me voy a la opción formato, y aquí me voy a la opción que dice alto de fila. ¿Vale? Entonces, al darle clic, me va a dar el tamaño predeterminado en punto, que son 15 puntos, ¿ok? Y si yo quiero cambiarlo al doble, pues simplemente tecleo el nuevo valor, que sería 30, le doy a aceptar, y automáticamente cambia el tamaño, ¿sí? O la altura de mi renglón. Ok, de la misma manera, si me regreso a la opción formato y me voy a la opción que dice auto ajustar fila, pues simplemente me regresa al alto, ¿sí? Que tiene el texto con el cual estoy trabajando, ¿ok? Esta misma opción, pues también la podemos generar de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo amplío el tamaño o la altura de mi renglón, y ahora quiero ajustarlo nuevamente al tamaño del texto. Bueno, pues lo único que hago, como lo hicimos con las columnas, me coloco en la intersección de la fila que quiero ajustar o autoajustar. Esta opción se le llama autoajustar, y al darle doble clic rápidamente en esa intersección, vamos a ver que se va a ajustar al alto del texto que tengamos en esa fila. ¿Sale? Entonces ahí vimos, pues ya procedimientos son exactamente los mismos para el ancho y para cambiar el alto de una fila y de una columna, utilizando tanto las opciones de formato del grupo celda como las opciones de arrastrar, o bien las opciones de auto ajustar nuestras celdas. Esto nos va a permitir que rápidamente podamos agregar las mismas características a varias filas, a varias columnas al mismo tiempo. Ahora bien, en muchas ocasiones será necesario que pues nosotros insertemos tanto celdas como filas o columnas dentro de un documento para poder añadir información o para eliminar información. Entonces vamos a ver primeramente cuáles son los procedimientos para poder insertar una celda en blanco, para insertar filas o para insertar columnas. ¿Ok? Entonces lo primero que necesitamos es colocar nuestro cursor en alguna celda a partir de la cual pues nosotros deseemos realizar un movimiento. ¿Ok? Ya que estoy colocado dentro de la celda donde voy a realizar el movimiento, ahora nos vamos a ir nuevamente a la ficha de inicio, ¿ok? Que es la ficha que ahorita tengo activa. Me voy a mover nuevamente al grupo celda, que es donde tengo mi cursor ahorita, y me voy a ir a la opción insertar. Entonces le doy clic en la flechita que tenemos por debajo del nombre de la opción insertar, y vemos que si yo quiero insertar una celda, voy a utilizar la primera opción de esa lista de opciones que me aparece aquí. Basta con que yo le dé un clic a esta opción
y automáticamente me va a aparecer una ventana de diálogo, la cual me va a permitir que yo pueda insertar una celda en blanco a partir de la posición que tengo actualmente, pero le tengo que definir qué es lo que quiero que haga con la información que actualmente tenemos en esa celda. Entonces la opción predeterminada es que me desplace las celdas hacia el lado derecho para que inserte la celda en blanco. Si yo ahorita le doy un clic aquí, vemos que inserta una celda en blanco y la celda las mueve, ¿ok? Hacia el lado derecho. ¿Ok? Voy a darle control Z para deshacer el movimiento. Y ahora lo que voy a hacer, voy a insertar nuevamente una celda. Entonces hago el mismo procedimiento. Me voy al grupo insertar, me voy a la opción insertar celda y ahora voy a utilizar la siguiente opción, que sería desplazar las celdas hacia abajo, es decir, ahora voy a insertar una celda en blanco en esa posición y la información ahora la voy a desplazar hacia abajo, ¿ok? Entonces aquí le damos Enter o le doy clic en el botón aceptar y vemos que colocó una celda en blanco, ¿sí? Y toda la información se recorrió hacia la parte inferior de donde se encontraba mi cursor de celda. Bueno, pues ahí tenemos la opción para insertar una celda en blanco, ¿sale? Bueno, vamos a ver ahora el procedimiento para que podamos insertar una fila. Entonces me voy nuevamente al grupo celdas, opción insertar, y ahora le voy a decir que quiero insertar una fila de hoja. Entonces la voy a insertar a partir de la celda donde yo me encuentro, que es la celda C3. ¿Sale? Entonces aquí le doy un clic con el botón izquierdo y vemos que a partir de la celda en la que yo me encontraba, automáticamente colocó una fila en blanco en la posición en la que yo me encontraba. Y bien, ahora lo que yo deseo es insertar una columna a partir de la posición en donde yo me encuentro. ¿Ok? Entonces para poder realizarlo, pues simplemente lo que hago es irme a la opción insertar nuevamente, pero ahora voy a seleccionar la opción que dice insertar columna de hoja. Entonces lo que va a hacer es colocarme una fila completamente en blanco a partir de la posición en donde me encuentro. Le doy clic y vemos que inserta una columna en la posición donde yo me encuentro y la información la recorre toda hacia el lado derecho. ¿Sale? Entonces rápidamente pues ahí tenemos este procedimiento mediante el cual pues ya vimos cómo insertar información rápidamente, ¿sí? O cómo insertar celdas, filas y columnas dentro de un documento. Y bueno, de la misma manera en la que insertamos estos elementos, ahora vamos a eliminarlos. Entonces ahora quiero eliminar la columna que acabo de insertar. Entonces para ello me voy a la opción eliminar y le digo que quiero eliminar la columna de la hoja. Entonces le digo eliminar columna de hoja y elimina la columna. Ahora quiero eliminar la fila, me voy a la opción eliminar, ¿sí? Me posiciono en la fila que quiero eliminar y selecciono la opción eliminar fila de hoja. Y ahora pues quiero eliminar esta celda, me voy nuevamente a la opción eliminar, le digo que quiero eliminar la celda y me pregunta qué es lo que quiero que haga con la información que tengo hacia el lado derecho. Entonces le voy a decir que la desplace hacia la izquierda para que vuelva a su posición original. Y le doy a aceptar y rápidamente vemos que me coloca la información sin mayor problema. Bien, pues ya vimos cuál es el procedimiento a través de la cual, ¿sí? Utilizando la ficha de inicio, el grupo celdas, ¿sí? Y las opciones insertar y eliminar del grupo celdas, podemos insertar celdas, filas y columnas o bien eliminar celdas, filas o columnas. Pero si nosotros lo queremos hacer rápidamente, también podemos utilizar metacomandos o combinaciones de teclas. Ejemplo, si yo lo que quiero es insertar una celda vacía a partir de la posición en la que me encuentro, ahora
voy a presionar la tecla de control y sin soltar voy a presionar la tecla del símbolo de más en mi teclado numérico. Esto es sin soltar la tecla de control. Y al presionarla me va a aparecer la ventana o el cuadro de diálogo insertar y me va a pedir que yo le indique si quiero desplazar la información o las celdas hacia el lado derecho o las quiero desplazar hacia abajo. Yo le voy a decir que la quiero desplazar hacia el lado derecho y le voy a dar un enter o le puedo dar un clic con el botón izquierdo del mouse en el botón aceptar. Entonces al darle aceptar, pues vemos que ya insertamos una celda. Ok, ahora quiero insertar una fila a partir de la posición en la que me encuentro. Entonces presiono control sin soltar y presiono el símbolo de más en mi teclado numérico y nuevamente me vuelve a aparecer la misma ventana de diálogo. Bueno, pues ahora voy a seleccionar la opción que dice toda la fila. Esto me va a permitir que a partir de la posición en la que se encuentra mi cursor pueda yo insertar una fila. Le doy un enter o le doy un clic con el botón izquierdo en el botón aceptar y vemos que acaba de insertar una fila. Y finalmente, si yo quiero insertar rápidamente una columna a partir de la posición en la que me encuentro, nuevamente mantengo presionada la tecla de control sin soltar y presiono el símbolo de más en mi teclado numérico. Ok, me aparece mi cuadro de diálogo insertar y ahora selecciono la opción que dice toda la columna. Le damos a aceptar y a partir de esa posición va a insertar una columna en la posición correspondiente. ¿Ok? Entonces, si se fijan, hacerlo mediante metacomandos es mucho más rápido que tener que accesar a las cintas, a las opciones o a los grupos de opciones para poderlos activar. Si yo quiero deshacer todas estas acciones o quiero eliminar filas, columnas y celdas, pues hago el mismo procedimiento. Me ubico en la posición a partir de la cual quiero empezar a eliminar y estoy en la columna C. Mi cursor está ahí porque me aparece sombreado ahorita en color verde y lo quiero eliminar. Bueno, también lo voy a hacer con metacomandos. Presiono la tecla de control y sin soltar, ahora voy a presionar el símbolo de menos. Y ahora vemos que me aparece nuevamente la ventana, pero ahora dice eliminar. Y le digo que quiero que elimine toda la columna sobre la cual me encuentro ubicado. Simplemente le doy un enter y automáticamente elimina la columna sobre la cual estaba posicionado. Ahora bien, quiero eliminar esta fila. Nuevamente mantengo presionado control sin soltar, presiono la tecla del símbolo de menos y me aparece nuevamente la ventana eliminar. Y de aquí selecciono la opción que dice eliminar toda la fila. Entonces va a eliminar la fila en la cual me encuentro posicionado, aunque puede tener seleccionadas varias filas. ¿Sale? Y aquí pues simplemente le doy a aceptar o le doy un enter y vemos que elimina la fila correspondiente. Y finalmente, pues quiero eliminar esta celda que coloqué en esta posición. Nuevamente presiono control sin soltar, presiono la tecla del símbolo de menos en mi teclado numérico y me aparece nuevamente el cuadro eliminar. Y aquí, pues lo único que tengo que decirles es hacia dónde quiero desplazar la información que se encuentra hacia el lado derecho de mi ventana. ¿Ok? Entonces yo le voy a decir que la desplace hacia las celdas del lado izquierdo con la finalidad de que la información se vuelva a colocar en su posición inicial. ¿Sale? Entonces aquí simplemente le doy a aceptar y vemos que pues ha regresado la información a su lugar inicial. Bueno, pues aquí tenemos la forma rápida mediante la cual podemos manipular filas, columnas y celdas, ¿ok? Para poder trabajar con ellas y posteriormente pues nosotros podamos darle formato para que pues tenga un atractivo más agradable a la vista de las personas que vean nuestra hoja de cálculo. Esto es todo por hoy, que tengan un excelente día, ya saben, si les gustó el video, bueno, pues denle un like por ahí, ¿sí? Si les gusta nuestro canal, pues inscríbanse en él para que puedan seguir teniendo acceso a todas las clases que nosotros vamos a estar impartiendo en este canal.
Que tengan un excelente día. Hasta luego.